Entre mis muchos títulos y diplomas, hoy he traído este. Sí, conseguí tirar la perfecta pinta de cerveza Guinness. Por eso me veo cualificado para enseñarte una canción irlandesa que tiene más de 1000 años. Retos de hoy: acordes plaqué con cuerdas separadas, con par de 6x8, ligados ascendentes y descendentes y desplazamientos horizontales de mano izquierda. ¿Estás preparado? Pues venga, afina que empezamos. Yo soy Pablo Romero Luis y esto es Learn Music and Guitar. Antes de comenzar la clase de hoy te voy a contar la historia de Brian Boru, cuya veracidad puede verse afectada por leves exageraciones. Brian Boru murió a sus 88 años peleando contra los vikingos en el año 1014, y no era de Bilbao, pero sí celta. Brian era el menor de 12 hermanos, hijo de un rey de una pequeña zona de Irlanda. Fue criado por monjes y a los 10 años ya empezó a aprender el arte de la guerra y a usar las armas irlandesas: hachas, piedras y abofetada limpia. A los 21 ya lideraba un grupo de personas para vengar la muerte de su padre y traer la paz a sus paisanos. Pronto los vikingos empezaban a rendirse frente a sus hechazos. Tras el asesinato de sus 11 hermanos, de forma casual, es lo que tiene el oficio de la guerra, se convirtió en rey de Munster, una zona mucho más grande que la que regía su padre. Tuvo 4 mujeres y 9 hijos. Su empeño y ambición le llevaron a alzarse hasta dirigir Isla Esmeralda entera, convirtiéndose en el primer gran rey de Irlanda. Esta obra se llama Brian Boru's March, pero como es tan difícil pronunciarlo, también se conoce como Marcha Irlandesa o Irish March. Empezamos con acordes plaqué, 0, 2, 2, es decir, mi menor, mi, si, mi. Puedes hacerlo así, con pulgar, índice y medio, o también así, todo con el pulgar. Así practicas una técnica nueva. Empezamos con la melodía. La, si, sol, fa, mi, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. Puedes hacer, que sería ligados ascendentes, y ligado también en el fa, mi, ligados descendentes, ¿vale? O también puedes hacer, es decir, pulsando todo. Yo te recomiendo que empieces pulsando y luego evoluciones a hacer, ¿vale? Esto es muy importante. Para hacer ligados ascendentes, que en inglés es hammer on, martillear, tienes que martillear la cuerda de arriba, ¿vale? Das la primera, la, y martillas el si. Puede que te suene un poco leve al principio. Si se te apaga, no te preocupes. Tienes que darle un poquito más fuerte, ¿vale? Y los ligados descendentes, vamos a verlo en el fa, mi. Tienes que pellizcar la cuerda, ¿vale? Con el tiempo verás que el movimiento es casi como si quitas el dedo, pero en realidad lo que estoy haciendo es pellizcar la cuerda un poquito. Empiezo desde el compás 3, con la anacrusa. ¿Vale? Hasta aquí muy bien. Pongo el acorde de re, ¿vale? La, re y fa, aunque solo tenga que tocar estas dos, porque pronto va a venir el re. Es decir, y aquí nos encontramos otra de las cosas que quiero practicar hoy. Acordes plaqué. Ya lo hemos visto con el acorde de mi, que es pulgar, índice, medio, anular. Y ahora vemos re, la y fa sostenido. Esto lo hacemos con el pulgar, índice y anular. ¿Ves cómo usamos el 3? Aquí también podemos hacer el sol, la con un ligado ascendente. Sigo el compás 7 con anacrusa. Lo mismo que al principio. Puedes ligarlo. 7, 7, 4. A ver, ¿cómo haces eso? Puedes hacer esto, también puedes hacer esto. ¿Vale? Ahí en el compás 10 ves que pone un número 1 y una casilla. Y luego un número 2 y otra casilla. Y hay un símbolo nuevo.
puede que sea nuevo para ti. Se llama signos de repetición. Quiere decir que tienes que empezar desde donde veas el signo contrario, es decir, en el compás 3. Cuando llegues a la casilla 1, haces ese compás y la si y vamos al compás 3, ¿vale? No lo voy a repetir. La segunda vez que llegues al compás 9, tienes que hacer y vamos a la casilla 2. ¿Fácil? Muy bien, pasamos a la parte B. Empezamos con re, sol, la, si, ¿vale? Si en cuerda 1, traste 7. Volvemos al acorde de re y saltamos hasta el la. Aquí puedes hacer una cosa, como esto todo es el acorde de re, puedes mantener el acorde de re. Si ves que vas muy sobrado, pues así suena muy bien. Y si no, pues como viene. Compás 16. Bien. Esto no tiene mayor complicación. ¿Vale? Esta parte B es más fácil incluso que la parte A. Aquí viene lo difícil, me parece a mí. Y el otro reto que tenías para hoy. Desplazamientos horizontales de mano izquierda. Empezamos. Sí, hasta el 12, no es un fallo. Vale, hasta ahí bastante fácil, ¿no? Te lo he facilitado poniendo muchas cuerdas al aire. Continuamos en el 22. Vale, esto es un poco más difícil. Vas del acorde de re, fa, mi, re, hasta el re agudo. Si ves que es muy difícil, deja solo el re de la primera cuerda. Y luego vuelves. ¿Vale? Practica esto. Lo que tienes que conseguir es que sea una velocidad estable. Ponte el metrónomo y da igual que lo hagas muy lento, si lo haces bien de tempo. Vale, no hagas... ¿Vale? Haz una velocidad estable. Muy bien, continuamos en el compás 24. Y llega al final de siempre. ¿Vale? Luego ves que tenemos otra casilla 1 y casilla 2. Hacemos la repetición y continuamos donde pone A. Otra vez, esto es lo mismo que el principio. Esta pieza tiene 3 partes, A, B y C. Tú puedes darle la forma que quieras. Yo en la demo voy a hacer A, B, B, C, C y por último A. Al final puedes hacer un retardando para darle más carácter de final.
Hoy has aprendido la historia y la canción de Brian Boru, has mejorado acordes plaqué con cuerdas separadas, compás de 6x8, ligados ascendentes y descendentes y saltos horizontales de mano izquierda. ¡Ole! Si te ha gustado la clase, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.